Bueno, vamos a empezar con la segunda intervención en relación al informe FOESA. Me tocó, pues presentar a Fátima Díaz Mederos. Nació y se crió en el barrio de La Reolla, en el municipio de Las Palmas, hace... Bueno, ya no me acuerdo. Fátima. No. María del Rosario de Fátima. Chacha. Fátima. Adquirió desde muy joven el compromiso creyente como educadora responsable del Junior en la JEP y de mayor, con el paso de los años, en la OAP. Esta mujer, donde ustedes la ven, estudió Ciencias del Mar y ha trabajado como profesora de religión, responsable del proyecto Educa, con menores y jóvenes, incorporándose a los servicios generales de Cáritas Diocesana de Canarias en el año 2008. ¿Dónde está Fátima? Fátima está comprometida en su pequeño mundo, en su comunidad y en el gran amor a las personas empobrecidas, acompañada en cada paso de su vida por Dios. Mujer acompañada por una happy family, una gran familia feliz. Su marido Iñaki toca el timbre, su hija Yara el violín, Amanda el piano y nuestro encantador Omar el trombón. ¿Quién creen ustedes que es la solista? Nuestra compañera Fátima. Si yo tuviera algo que destacar de ella, sería mujer de distancias cortas, madre de familia, persona observadora y analítica, atenta e impulsiva, compañera de viaje, comprometida con la labor de Cáritas, pero sobre todo mujer trabajadora que cree y lucha por un mundo justo y solidario con las personas en situación de exclusión social y a las cuales se les está vulnerando sus derechos. Sin más, a continuación, Fátima nos presentará el informe FOESA a nivel regional. Nos ayudará a abrir los ojos y a analizar las situaciones de empobrecimiento de nuestro pequeño y cercano mundo, dentro de la situación estatal que nos acaban de presentar. Muchas gracias. Hola. El técnico. Tengo un técnico particular. Chacha, ¿y ahora qué digo después de esto? Yo que tengo el día tonto. Espérate, no, esto todavía voy a poner aquí. ¿Qué dijiste? Espérate que no tiene sonido. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué valor tiene el aire que mi cuerpo respira? ¿Cuánto vale el silencio que tu rostro regala? ¿Cuánto vale la risa de una angustia basada? ¿Cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina los caminos sin nombre? ¿Cuánto vale la lluvia en todos mis rincones? Pero qué valor tiene todo si el amor se esconde. ¿Cuánto valen los sueños? ¿Cuánto vale un milagro?
técnico. Bien, lo que vamos a dar ahora son datos. Cristóbal dice que me coma el micrófono, yo me lo como. Pero lo que queremos es que no nos quedemos en que son datos, sino que detrás de cada uno de esos datos hay vida, hay rostro, hay madres, hay hijos, y que son personas lo que realmente están detrás de todos los datos que vamos a dar y detrás de todas estas situaciones, ¿no? Intentar que los números no nos hagan olvidar las personas concretas y la vida que hay detrás de cada una de esas situaciones. Bien, ya Guillermo me ha explicado parte de lo que yo iba a decir, con lo cual podemos ir más rápido, no te escondas. Bien, en Canarias el informe FOESA hace 20 años que no se realiza una de estas características, con lo cual es un espacio y un informe significativo y que nos ayuda a situarnos en la realidad actual. El análisis que se ha hecho ya él ha explicado, pues qué tipo de análisis y lo que nos ayuda, ¿no? Y que no es un informe de las consecuencias de la crisis, sino que constata la consolidación de un modelo económico. Si nos situamos en Canarias, pues podremos observar que ha habido un crecimiento poblacional constante hasta el año 2012 y que en el año 2013 se inicia un leve descenso en la población de las islas, ¿no? También hay esas pérdidas se pueden explicar en parte por los flujos migratorios, que son de las causas fundamentales, ¿no? Ya también Guillermo nos ha dicho que antes de la crisis 2/3 de la población ya se encontraban en situación de exclusión social y lo que hemos hecho es añadir personas a esa situación de exclusión. Y también es importante que tengamos en cuenta que Canarias está a la cola del Estado español en materia de política social. Y que en España suele estar a la cola de Europa, con lo cual ya podemos ir situándonos como Canarias a la cola no solo de España, sino a la cola de Europa en este tipo de materias, ¿no? de políticas sociales. Vamos a ir destacando algunas ideas del informe FOESA realizado en Canarias, con 35 indicadores que nos ayudan a desentrañar muchas cositas. Cuando hablamos de exclusión, y cuando hablemos de exclusión, recordemos el cuadro que puso Guillermo con todos esos factores que es lo que engloban cuando hablamos de exclusión y no solo de exclusión económica, ¿no? La primera idea que queremos resaltar en el informe FOESA de Canarias es que es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España. Lo que decimos es que Canarias tiene una de las rentas per cápita más bajas y registra una tasa de pobreza y exclusión del 35,5%, ¿no? Que está entre las 5 más altas de España, utilizando el indicador AROPE, que se basa principalmente en la cuestión económica. Otros rasgos que habría que tener en cuenta para analizar la vulnerabilidad de la sociedad canaria, pues es que hasta el año 2012 ha habido un aumento del riesgo de la pobreza en la población, que se ha producido un aumento de la desigualdad, el aumento de la baja intensidad laboral de los hogares, es decir, que cada vez hay menos gente que trabaja dentro de los hogares, y el aumento importante de la carencia material. Cada vez las personas tienen menos cosas, por así decirlo, y pueden acceder menos al consumo. Y sobre todo se va a constatar, y lo vamos a ir viendo después, cómo se ha tenido que ir reduciendo los gastos relacionados con la vivienda, con el pago de suministro y de la propia vivienda. Y además resaltamos ahí que el 42% de los hogares en Canarias tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Y es un dato superior a la media de España, ya que en España estamos hablando de un 37% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. En Canarias estamos hablando del 42%, ¿no? Esa frase de no me da el dinero, no llego a fin de mes, cada vez es más común y más grave, ¿no? Esa sería la primera gran idea, ¿no? Somos una de las comunidades con un mayor riesgo de pobreza. Si pasamos a una segunda idea, lo que Guillermo comentaba del aumento de la desigualdad, pues aquí lo vemos también reflejado en Canarias. En este tiempo se ha producido un aumento de la desigualdad, pero además ese aumento ha sido superior que en el resto de España. Si vemos ese cuadro tan estupendo, ¿verdad? Son números. Verán que aparecen ahí los datos de Canarias y los datos de España, y lo que nos dice el Producto Interior Bruto per cápita.
por cabeza, depende del tamaño de la cabeza, no es más, todas las cabezas son iguales. Entonces, se supone que este Producto Interior Bruto per cápita ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Si esto fuera real, ahora lo explico, se supone que estaríamos diciendo que todas las personas de Canarias estarían en una media de 18.935 euros al año. Ahora pueden reírse. Es decir, que todos cobraríamos 18.935. Eso no es real, pero es lo que sale de la media. ¿Por qué? Porque hay franjas de la población que acumulan gran cantidad de riqueza. Entonces, no quiere decir que en las islas no haya riqueza. Hay riqueza, pero está mal distribuida, está en manos de unas pocas personas. Pero entonces, en general, el Producto Interior Bruto que correspondería por persona sí que ha ido disminuyendo a lo largo de estos años. Es decir, hemos ido disminuyendo en esa cantidad. Y lo que vemos al final es que la desigualdad ha ido aumentando, y la cantidad en que aumenta es que hemos aumentado un 11,1% la desigualdad antes de empezar la crisis. Hasta ahora, esa desigualdad entre los más ricos y los más pobres ha aumentado en un 11% esa franja, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. El indicador ese que aparece ahí de Gini, cuanto más se acerque al 0,35, indica que aumenta más la desigualdad. Y como verán, en Canarias y en España, el aumento, el indicador, el coeficiente, se va acercando cada vez a ese 0,35. Si no lo entienden, no pasa nada, ¿eh? Me levantan la mano y yo no se los sé explicar, pero no importa. Entonces, queda claro, estamos aumentando la tasa de riesgo de pobreza y estamos aumentando la desigualdad, o la hemos aumentado en este tiempo. Dos primeras ideas de este informe. La tercera idea, ahí Guillermo lo explicó antes también, lo de la integración plena, lo que era la integración plena, la integración precaria y la exclusión. Bien, pues la tercera idea es que el núcleo central de la sociedad canaria, que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría. Y ahí tenemos la gráfica que él puso en blanco y negro, yo la pongo a color, porque soy mejor. Entonces, fíjense en la franja celestita, lo que está a la izquierda de ustedes son hogares y lo que está a la derecha son personas, ¿no? Si nos situamos en la gráfica de las personas, vemos que ahora mismo lo que llamaríamos integración plena, ese grupo de personas que no tienen dificultades en su familia, es decir, que tienen una vida normalizada y bien, es un porcentaje de un 26% de la población canaria. Sin embargo, el grupo, ven cómo han aumentado las dos franjas rosaditas de abajo, ya estamos en más de un 28%. De exclusión, tanto exclusión moderada como exclusión severa. Hemos ido pasando de un 16% y ahora estamos en Canarias en más de un 28% de exclusión social en las Islas Canarias. Mientras que la franja de integración se ha ido, fíjense que en el 2007 estábamos en España en el 50%, en el 2013 estábamos en el 34% y en Canarias estamos en el 26%. ¿De acuerdo? Dentro de la población en exclusión habría que prestar habría que prestar una especial atención a la parte más oscura, al 10,9%, que estamos hablando de 80.000 hogares, 230.000 personas que están en esa exclusión severa y que a la que habría que ofrecer una atención de urgencia para solventar esa situación de exclusión social severa. Y el total, si esos porcentajes del 28% los pasamos a números más absolutos, estamos hablando de 212.000 hogares en Canarias en situación de exclusión, que es en torno a 603.000 personas en exclusión en toda Canarias. Digo que igual los porcentajes no nos ayudan a ver la magnitud del problema de más de 600.000 personas en Canarias en situación de exclusión. Por lo tanto, vemos que se va consolidando ese modelo de exclusión social. Si pasamos a la cuarta idea, aquí nos dicen que los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad canaria están relacionados con tres derechos o con tres situaciones fundamentales, que son el empleo, la vivienda y la salud. Entonces, las situaciones más habituales de exclusión de la población de Canarias se concentran, además, principalmente en las relacionadas con el empleo. Y tenemos ahí una gráfica
que se ve bien, ¿no? Y ahí aparecen los distintos indicadores o las distintas exclusiones de las que hablaba Guillermo en el cuadrito. Ven, exclusión del empleo, exclusión de la vivienda, de la salud, política, del consumo, el conflicto social, la exclusión de la educación y el aislamiento social. Como verán, en prácticamente todas estamos por encima de la media estatal. Y como verán, cuando hablamos de la exclusión del empleo, que no solo es no tener trabajo, sino que hay una serie de factores que nos hacen decir que las personas están excluidas del acceso al empleo, pues el tipo de empleo precario, de venta ambulante, de no tener ingresos en la casa, etcétera, etcétera. No es solo no tener acceso, no tener un trabajo. Estamos hablando de un 45,9 de la población canaria, superior a la media del Estado español. También es muy importante el tema de la exclusión política, que también estamos por encima de la media estatal, es decir, que aquí tenemos un mayor porcentaje de la población que no tiene esa posibilidad o esa capacidad de participar en la vida política y a lo mejor de elegir a sus representantes o de sentirse capaz de elegir a sus representantes. Muy importante también que en el tema del conflicto social también estamos por encima de la situación media estatal, igual que en la salud, igual que en la exclusión política. Lo único que está a favor de la población en Canarias es que si se fijan en el último apartado de aislamiento social, de la red social de apoyo a las personas, sí que tenemos un índice de menor aislamiento social que en el resto de España. No se da tanto, aunque después lo profundizaremos un poquito más. Sí que en la exclusión en cuanto a la educación estamos en niveles similares al resto del Estado español. ¿Vale? ¿Se entiende? Yo las miro, no sé si me están entendiendo. ¿Sí? Si no, me paran. ¿Vale? La quinta idea, vamos bien. Voy un poco deprisa, es que el 46% de la población de Canarias sufre la exclusión del empleo, que es lo que decíamos, no es la tasa de paro, si es el conjunto de indicadores que determinan la exclusión de esta dimensión. Y aquí hay una serie de cuestiones que a lo mejor tendríamos que tener en cuenta, importantes, que son o que también nos van diferenciando del conjunto del Estado español. Y cuando hablamos de Canarias, los estudios más altos en Canarias protegen un poquito menos que en el conjunto del Estado español. Es decir, siempre decimos, oye, cuanto más formación mejor, porque así tienes más posibilidades de acceder al empleo y así pues también te ayuda a salir de la exclusión. Pues bien, en Canarias, los estudios más altos, estudios superiores de bachillerato universitarios, te protegen evidentemente de la exclusión, te hacen que no caigas con tanta facilidad en la exclusión, pero no te protegen de igual manera que en el resto del Estado. También, ¿por qué? Una de las causas es porque el mercado laboral en las islas lo que precisa es de mano de obra no tan cualificada. Estamos principalmente volcados en el mundo del turismo y el turismo necesita camareras de piso, limpiadoras, recepcionistas. Entonces, lo más cualificado no tiene una salida cualificada también en el archipiélago, con lo cual eso no nos cualifica para salir de la exclusión necesariamente. Sin embargo, todo ese tipo de situaciones nos ayudarían, pero no nos garantiza el estar fuera de la exclusión, esos estudios más allá de los obligatorios. También otra de las cosas que aparece y que se reseña ahí es que en Canarias ahora mismo el desempleo afecta en muchos casos a todas las personas activas en el hogar, a todas las personas que están en edad de trabajar. Tenemos gran cantidad de hogares en que todos ellos están en situación de desempleo, con lo que agudiza la situación grave de los hogares. El desempleo también en muchos casos es de larga duración y en este tiempo lo que se ha ido consolidando es que las personas desempleadas en los hogares están siendo los sustentadores principales. Aquellas personas que traían el principal sueldo a la casa son los que están durante más tiempo parados, con lo que eso supone también de desestabilización de la realidad familiar y aparte de eso no están encontrando ofertas formativas que mejoren su cualificación y su empleabilidad futura. Y eso va generando también situaciones de sufrimiento en la familia.
La tasa de baja intensidad en el empleo en los hogares en Canarias es del 23%, muy superior a la del Estado español, que estaría en un 16%. ¿Esto a qué se debe principalmente? En gran parte a que el 16% en Canarias de los hogares, todos los activos están en paro. En España sería el 11% y en Canarias el 16%. Y los sustentadores, los hogares en el que el sustentador principal está en paro hace más de un año, ya está también en el 8%. Ahí estamos similar al resto de España, pero estamos en un índice más alto cuando hablamos de los que están todos los activos en paro en el hogar. Repetimos, aunque la formación actúa como un factor de protección ante el desempleo y la exclusión social, lo que sí se detecta en el informe es que hay un elevado nivel de hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año, el 32% frente al 28% que se reflejaría en el resto del Estado español. Después se cortan las venas y se echan a llorar, porque cuando acabe esto es un dolor, pero después vemos otras opciones. La sexta idea a tener en cuenta, o que sale del informe FOESA, es que 1 de cada 3 personas de Canarias está afectada por factores de exclusión residencial, es decir, accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda. Antes también lo decía Guillermo, la vivienda es un elemento fundamental, ¿no? Cuando la persona pierde la vivienda es como si lo perdiera todo. Si nos situamos en nosotros mismos, si nosotros ahora mismo perdemos la vivienda, ¿qué es de nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Se nos desestructura la vida, ¿no? Pues en ese sentido, la vivienda es un elemento fundamental de emancipación, de estabilidad, de integración social. Y sin embargo, en este tiempo la gente también ha priorizado el pago de los gastos relacionados con vivienda y ese aumento del gasto se ha producido en un 6%. La relación que existe entre... Bueno, les voy a poner la grafiquita. Como verán ahí, se reducen, la exclusión residencial tiene además otras manifestaciones, ya que una parte importante de los hogares han tenido que ejecutar medidas para compensar y para afrontar problemas de vivienda derivados de las dificultades económicas. Muchos hogares, como ven ahí, se han visto obligados a reducir gastos, se han reducido los gastos fijos de la casa, los gastos del teléfono, de la televisión, de internet, lo de la temperatura adecuada. Aquí no es significativo porque no usamos la calefacción, nos morimos de frío como estamos ahora aquí mismo, pero no tenemos calefacción. No se dispone de dinero suficiente para los gastos de la casa, para la hipoteca, el alquiler, las facturas de luz y agua. Fíjense que en ese apartado estamos hablando de un 22% de la población en Canarias. No tiene dinero suficiente para pagar los gastos de la casa, cuando en el resto de España estamos hablando de un 20%. Y que tengan avisos de corte, luz, de agua o teléfono, estamos hablando de un 16%. Entonces, esto también nos hace ver que otro de los datos que sale es que la relación con la actividad laboral y más concretamente con el empleo de larga duración, así como la edad de los sustentadores principales, que suele estar, de los que llevan el dinero a casa o deberían llevar el dinero a casa, que está en torno a los 30 años, son las características que más están afectando a la situación de la vivienda y que impiden que las familias puedan afrontar todo ese tipo de gastos derivados de la vivienda y que hace que ponga en peligro pues el que se mantengan o que tengan que ir a casa de la familia y todas las situaciones que vamos viendo de volver a casa de los padres, de disgregar a las familias, uno con el hermano, el otro con la prima, el otro con los niños en casa de no se sabe, ¿no? Es lo que se está viviendo. La séptima idea que sale del informe es que 1 de cada 4 personas se encuentra afectada por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situación de privación y de dependencia. Cuando hablamos de la exclusión de la salud, no hablamos simplemente de que no pueda ir al médico, que no pueda pagar medicamentos. Estamos hablando o bien que no han tenido cobertura sanitaria, o bien que han pasado hambre en los últimos 10 años, que todos los adultos pues, con una minusvalía, hogares con personas dependientes, es decir, que valoramos muchos otros criterios y muchos otros indicadores. Cuando hablamos de estas dificultades relacionadas
con la privación y la dependencia, tenemos que uno de cada 4 hogares tiene dificultades para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada. Si se fijan, cuando dice no poder realizar una comida de carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana, es un 25% de la población de Canarias. El 18,5%, casi el 19%, lo que dice es que no puede llevar una dieta adecuada, porque no tiene posibilidades de cubrir esa dieta. Fíjense que hay un 48% de la población que ha tenido que reducir gastos en alimentación. Y un 9% ha dejado de comprar medicamentos por no poder pagarlos. Un 16% de las familias han necesitado unas gafas, un 15% una dentadura, pero tampoco han cubierto esos gastos, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que ya no tienen una dieta adecuada, que no pueden comprar los medicamentos y que eso a medio y largo plazo va a afectar no solo a la salud de las personas concretas, que sí, sino a la salud en general de la población en Canarias. Vamos deteriorando nuestra salud, y eso va a afectar a la vida en las islas, ¿no? Aparte de eso, si a eso le sumamos que tenemos una de las cestas de la compra más caras de toda España, en todos los estudios que salen, y los sueldos más bajos, pues eso también agudiza el que las personas no puedan hacer frente a los gastos básicos de alimentación y de medicamentos. Otra idea que sale, y que esta sí que es positiva, es que la red social próxima es intensa y plural y es para muchas familias una tabla donde agarrarse ante la crisis. Si vemos los hogares canarios, el 74% de las familias que necesitan ayuda, pues ahora mismo cuentan con ayuda en momentos de necesidad. Pero una ayuda que viene del apoyo personal y familiar, es decir, de la red informal que ahora mismo les está apoyando y les está ayudando. Sin embargo, vemos, si el 74,4% tiene posibilidad de ayuda, pensemos que se nos queda un 25% de la población que lo necesita sin ningún tipo de apoyo ni de ayuda. Estamos hablando de ayuda informal porque muchas de esas familias esas familias ya no tienen o derecho a una prestación o ya la han agotado, no tienen empleo y entonces se refugian y tienen el apoyo de la familia. Hay un 25% de la población de Canarias que ni siquiera tiene posibilidad de una red social, que tendríamos que plantearnos que la gravedad de esa situación. No tienen prestaciones sociales, no tienen empleo, pero no tienen una red de apoyo que les ayude en la situación de dificultad que estamos viviendo, ¿no? Esta red social sí que es más amplia y más abundante que en el resto del Estado español y es algo positivo. Si se fijan, las familias de Canarias son de las que más acuden a los servicios sociales públicos. Y con diferencia que con el resto del Estado español. Nosotros somos de los que nos encargamos de decirles a cada persona que venga a Cáritas, ¿ya fuiste a los servicios sociales? Pues vete a los servicios sociales y allí mira a ver que tienes derecho, que te ayuden, que te informen, etcétera. Pues bien, no solo nosotros, sino que parece que en general la población de las islas sí que tiene esa posibilidad o tiene claro que tiene que ir a los servicios sociales a buscar ayuda. Otra cosa, y que no se ha evaluado en el informe, es si después de ir a los servicios sociales, esos servicios sociales les están dando una respuesta adecuada, mínima, suficiente. Eso sí que no se ha evaluado en el informe la respuesta que se le da. De todas formas, aunque vayan a los servicios sociales y aunque tengan una ayuda, sí que vamos descubriendo que el 3% de la población, de las familias, ya no tienen la misma capacidad de ayudar a sus familiares más cercanos. Es decir, la capacidad de ayuda de la familia se ha ido reduciendo. Yo estoy congelada, lo siento, pero... Bien, la novena idea que sale es que la exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con hijos y jóvenes. Si hacemos como una fotografía de todos los datos que salen en el informe FOESA relacionados con Canarias, vemos que esa exclusión social afecta principalmente a hogares españoles, es decir, de familias, de personas españolas, o bien que son de la Unión Europea de los 15. Pobres y con baja intensidad laboral, es decir, que tienen un alto nivel de desempleo. Buena parte de las familias que están en exclusión son familias con hijos, como se ven ahí. Serían familias con 3 con un hijo, pero 3 con una persona en el hogar, nosotros hemos puesto 4.
para no ponerle un bracito a nadie, sino para ponerlas completas. Tienen alguna persona desempleada el 61%, son pobres en el 69%, tienen algún menor de 18 años en un 41% de la familia y es una pareja con hijos con 30%, un 30%, ¿vale? Entonces vemos que es una realidad básicamente familiar. La décima idea, porque es que después me queda otra cosa, es que el riesgo de exclusión social se duplica en las personas en desempleo de larga duración y se incrementa notablemente entre las personas ocupadas con trabajo irregular y las personas que no pertenecen a la Unión Europea de los 15. ¿De acuerdo? Repito, el riesgo de exclusión se duplica, es el doble en las personas que tienen durante mucho tiempo, están desempleadas, y se incrementa mucho también en las personas que tienen un trabajo irregular y las que no pertenecen a la Europa de los 15. Vemos aquí datos que igual habría que ir teniendo en cuenta. Ven cómo se va aumentando y cómo ha aumentado el tanto por ciento de la población. Si una persona no tiene estudios, el tanto por ciento que se encuentra o que tiene posibilidad o que está en exclusión es del 33%. Si tienen una persona menor de 18 años es un 34%. Cuando la persona es extranjera, no de la Unión Europea, hay un 44% de riesgo de exclusión. Igual que si es una persona ocupada con trabajo irregular, un 44%. Si la persona está desempleada, la posibilidad de estar en exclusión, el riesgo es del 51%, y si está desempleada de larga duración, el 57%, ¿no? Es decir, vemos cómo esos datos no es lo que nos dicen. Y aquí también vemos que el riesgo de exclusión se agudiza, curiosamente, en las islas hay que tener en cuenta que cuando los municipios tienen entre 5 y 20.000 habitantes, fíjense la diferencia del dato en Canarias y del dato en España. El riesgo de exclusión de un municipio de 5 a 20.000 habitantes, un municipio medio, en España es del 18%, y sin embargo en Canarias es del 31%. Es decir, nuestros municipios medianitos tienen una gran debilidad para que las personas salgan de la exclusión o no caigan en la exclusión. No es como en otras ciudades del Estado en que eso les fortalece, ¿no? Sino aquí tenemos una debilidad, al igual que cuando es un hogar monoparental, también un alto riesgo, y si hay alguna persona desempleada, hay un alto riesgo. Bien, estos serían datos así muy rápidamente y a grosso modo. Si nos quedamos en ello, sería como para cortarse las venas, decir aquí no hay nada que hacer. Iba a poner una canción, pero no da tiempo. Entonces, lo que hemos planteado desde Cáritas también en Canarias ahora mismo, en este momento preelectoral, hemos elaborado un documento que estamos pasando a los distintos partidos políticos y que queremos verlo con cada uno de ellos, en los que planteamos qué cosas se pueden hacer para que esta situación mejore. Y hemos elaborado un documento que muchos de ustedes ya tienen porque se les ha ido enviando, en que nos centramos en 4 ejes fundamentales para trabajarlo. Un primer eje en el que intentamos que lo que se tenga en cuenta es el desarrollo social y de las personas y no solo el crecimiento económico, ya que lo que nos han ido diciendo es que cuando hay crecimiento económico no se reduce la desigualdad y la pobreza, sino que se mantiene. Pues lo que queremos es un sistema diferente, ¿no? En que haya políticas universales de sanidad, de vivienda, de educación, de empleo, que garantice la redistribución de la riqueza, que haya igualdad de oportunidades y que tenga una gestión sostenible, que haya un gran pacto social entre las distintas administraciones públicas para poder salir de esta situación, que no sean solo el sector empresarial el que decida cuáles deben ser las políticas públicas de empleo, sino que haya un pacto social importante para esto, la necesidad de agilizar el funcionamiento de los servicios sociales públicos para que esto funcione. Un segundo eje es afrontar las consecuencias estructurales de la pobreza, que es lo que también hemos ido diciendo. No es una cuestión coyuntural, si hay un cambio de sistema en que lo que se está es consolidando un modelo en el que hay que tener pobres y mantenerlo, pues lo que queremos es luchar contra esas consecuencias estructurales, y lo que planteamos es la necesidad de una protección social y unos servicios sociales públicos eficaces. Priorizando en la protección social las situaciones personales y las familiares de las personas que están en mayor situación de empobrecimiento. Creemos que hay que tener una prioridad ahora mismo por esas familias en situación de mayor empobrecimiento, porque son las que peor lo están pasando. Dotar a las políticas sociales de recursos económicos suficientes, especialmente a la prestación canaria de inserción.
tener un sistema de interlocución y de diálogo y de trabajo de las administraciones con el tercer sector y toda una serie de medidas que concreten el desarrollo integral. Planteamos un tercer eje también de establecimiento de una política fiscal adecuada con mecanismos que ayuden a disminuir la brecha de la desigualdad y una política social que garantice el incremento y la sostenibilidad de los sistemas públicos, con un compromiso redistributivo ético a través de un sistema de garantías de ingresos mínimos, reformular las rentas para inversiones en Canarias, la RIC, garantizando que se genere empleo digno, y también garantizar los fondos para las políticas de cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, que también se ha ido planteando, que se ha ido abandonando. Y un cuarto y último eje, que es una sociedad que apueste firmemente por el bien común. Y lo que planteamos es la necesidad de transparencia y la regeneración institucional como responsabilidad de todos los agentes y movimientos sociales, iniciativas destinadas a la construcción de espacios de desarrollo comunitario en que puedan participar todos y especialmente las personas más jóvenes, condiciones dignas y seguras para las personas desplazadas y refugiadas, el trabajo en la acción para el desarrollo con las acciones de las distintas ONG para el desarrollo, implementar medidas o desarrollar medidas que garanticen los derechos básicos y alternativas reales para la integración social y que desaparezcan los centros de internamiento de extranjeros. Digo, esto es así rápidamente y a grosso modo lo que plantea el documento, porque entendemos que si estamos hablando de una situación de exclusión que ha ido aumentando y en Canarias por encima de la media nacional, tendremos que poner sobre la mesa medidas que ayuden a que esta situación se mejore y que los partidos políticos y las administraciones públicas no digan no se puede hacer, sino que juntos podamos dialogar medidas que nos lleven adelante. Y ya está. En tiempo. Bueno, pues con esta mirada, tanto estatal como regional, invito a Guillermo que suba arriba, porque vamos a tener 10 minutitos de diálogo, de reflexión, de contraste, de impresiones, de todo lo que ustedes quieran. Pues les dejo en manos de los dos. No posible. Bueno, pues qué gracioso. Bueno, me toca el turno de palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? Por aquí un caballero, Ana, delante. Bueno, buenas tardes. Me pareció todo bien lo que has puesto, pero la realidad es otra. ¿Sabes? Porque estamos viviendo en un sistema corrupto, llevo 30 años en la lucha social aquí fuera, y lo que hay es una corrupción brutal y despiadada, y estamos gobernados por un sistema deshumanizado, donde nos gobierna gente, para mí, sin honor, son mafiosos, hombres y mujeres del sistema, está todo corrupto, de arriba abajo. ¿De dónde viene todo lo que está pasando? Viene del sistema humano, de los que están en el poder, la banca, las multinacionales, empresarios y políticos sobre todo, hombres y mujeres. Todo está pasando desde la parte política, humana, por su corrupción. La corrupción es brutal. ¿Quién está detrás de todo esto? Por los bancos, la gente rica que se hace rica y los políticos que se hacen ricos robando el dinero público. Han robado miles y miles de millones, casi diría billones de euros. Y ese dinero está fuera del país. La desigualdad de la renta. Ocurre esa desigualdad porque hay una gente que dirige en este país de una manera sin honor. Han robado ese dinero y no llega a los pobres. Han empobrecido cada día más a los pobres. Los ricos cada día son más ricos. Lo privado es 100 veces más caro. La luz que valía hace 4 años, 30, 40 pagaba la gente por mes, pues tiene que pagar 120 y 130 al mes. Es la más cara del mundo, la luz en España. El agua también más cara, hacer la más privada, el gas, la renta de las comidas aquí en Canarias es la más cara. ¿Cómo decir? El empleo que hay es precario, es esclavizante. Hay un desempleo de un 50 real, de un 50%. Y el otro 30% es esclavo. Ese ni llega. Un 80% de la población no llega a final de mes en Canarias.
Solo vive bien un 15% de la población canaria. Y en España pasa otro tanto. La educación privatizada. La vivienda, ¿para quién la va a obtener? Los que tienen dinero, y esos son pocos ya. La salud se está privatizando, un 80% de la sanidad se está privatizando. El tema del tema social, pues se está también excluyendo a la población y ahora mismo no hay dinero para eso, solamente para un 10%. El otro tanto por ciento, que es la mayoría, un 80%, no va a conseguir ni un duro. Hay un aislamiento social. ¿Por qué ese es el aislamiento social? Porque nos gobiernan mafias que nos gobiernan, que se llaman mafias políticas. Tanto PP, PSOE, llámese el partido que sea. Esto no lo va a solucionar ningún partido político. Se nos van a reír y van a seguir pasando de nosotros. Caballero, me gustaría que se entrara a la pregunta para así poder hacer participar a toda la... Estoy diciendo, la pregunta es esta. A ver. Que va a aumentar la pobreza y va a seguir, y vamos a perder todos los derechos sociales que están perdiéndose. No vamos a tener ningún dinero para el tema de la salud ni el tema sociales. Y va a crear una pobreza total, va a desaparecer la clase media social, va a haber un aumento de la pobreza y cada mes va a aumentar más. Solo quiere decir eso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere aportar algo? ¿Hacer una pregunta concreta de lo que se ha expuesto? ¿No se animan? Hablábamos de un enfoque, de una mirada hacia las situaciones de exclusión, tanto a nivel estatal como regional, de aquellas personas, como decía Fátima, de aquellas personas que tenemos cercanas, tenemos rostros, tenemos imágenes. Pues sería interesante, comentar, expresar aquello que nos sugiere que esta situación nos provoca. ¿Y qué medidas creen ustedes que se podían aportar? Voy a aprovechar 5 minutos, ya que he tenido que acelerar al final para comentar las cosas. Yo sí, al hilo de la intervención, de tu intervención, ¿no? También en la línea de lo que has comentado antes, yo sí quisiera comentar un aspecto, ¿no? Yo tengo confianza en que la generación de mis hijas viva otra situación distinta. Tengo confianza. Y sé que depende de mí. Y que uno de los elementos que nosotros planteamos es, hasta ahora la ciudadanía no ha dado un paso a la hora de implicarse verdaderamente en lo que significa la construcción del bien común. No ha dado ese paso. Y necesitamos que lo dé. De alguna manera lo que venimos a expresar es, si queremos que el Estado, desde el punto de vista del Estado somos todos, es lo que nos hemos dotado para construir nuestro aseguramiento colectivo. En la medida que creamos que eso debe ser así, los ciudadanos en este momento no se pueden mantener solamente como sujetos de derechos, sino que se tienen que mantener también como sujetos de deberes. Y eso supone que tengamos que estar con el ojo en la nuca del legislador, del ejecutivo, del parlamentario, permanentemente, que no hemos estado a lo largo de muchísimos años, hemos delegado esa responsabilidad y así nos ha ido en muchos elementos. Tenemos que recuperar esa mirada sobre nuestros legisladores y no podemos despreciar la acción política, sino todo lo contrario. Tenemos que recuperarla como un elemento verdaderamente relevante. Y cuando en el informe hablamos un poco de cómo va a ser la evolución de esa situación, un poco lo que decimos es, bueno, llevamos casi 30 años en un proceso de reforma social generalizada que comienza a primeros de los 80 y que probablemente va a tardar 10 o 15 años más en resolverse. ¿Y cuál va a ser el final de esa solución? Pues cuando encontremos la respuesta a si queremos salir solos o queremos salir juntos. Esa es la pregunta clave última. Si decidimos salir solos, sabemos a qué tipo de sociedad vamos a ir, que va a ser el modelo de la sociedad norteamericana, ¿vale? Por intentar poner un símil global.
Si creemos que debemos salir juntos, pues intentaremos mantener el modelo de un estado de bienestar europeo, probablemente un poco minimizado porque la revolución neoliberal ha generado enormes elementos de calado en la ciudadanía, en todos los que estamos aquí. Probablemente todos los que estemos aquí, el elemento del individualismo sea un elemento que lo tengamos ya tan metido aquí dentro que nos es muy difícil sacarlo, ¿no? Entonces van a pasar ese tiempo para resolver esa pregunta. Pero lo que sí que estamos seguros es que no tenemos hoy la respuesta. Es decir, que no somos derrotistas en ese sentido, que puede haber un cambio y tenemos una esperanza en que haya un cambio. Pero solamente si la ciudadanía, todos nosotros, volvemos a ver con otra mirada la acción política, nuestros representantes políticos, nuestra implicación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los ponentes e imponentes. Desde el primer día eché de menos hay una palabra: participación. Lo cual quiere decir que hay que implicarse, aunque sean de una manera significativa o testimonial. Eso supone que haya núcleos comunitarios con esta sensibilización, con esta lectura de la realidad, con esta implicación en compromisos a nivel de agentes sociales a todos los niveles, también de participación política. Y otra palabra que yo pondría es liderazgo, líderes. Hace falta un puñado de gente que sean verdaderamente locomotoras, con honestidad, que puedan movilizar también esos pequeños núcleos, que aunque sean testimoniales, son un signo por donde tendría que caminar la sociedad, incluso la Iglesia. Entonces, la fuerza de todo esto tiene que estar en núcleos comunitarios que vivan con coherencia la fe, sabiendo que hay muchas maneras de pertenencia a la Iglesia misma, pero que tengan esa visión de ser levadura dentro de la misma Iglesia, hacia arriba y hacia abajo, y con esa libertad. Yo no sé si habría que poner también ahí la palabra libertad, porque a veces las mediaciones nos quitan la palabra, nos quitan la responsabilidad y no se confía en aquellas personas en las que, aunque se equivoquen, darían paso hacia adelante. Es decir, que ese liderazgo supone confianza en un laicado adulto, aunque sean, ya digo, pequeños núcleos donde hay alguien que lidera la sensibilización, la cohesión, el testimonio, y esto los hay. Es decir, que no estamos sembrando sueños, estamos sembrando esperanza. Hay personas concretas y entre ellas yo creo que es un privilegio en esta diócesis la gente implicada en todas las parroquias, en la dimensión social, en la sensibilización y en la denuncia, también a distintos niveles. Y creo que en esto pues hemos de reconocerlo, que son dones que el Señor nos está dando en nuestra Iglesia diocesana y que necesita todo el apoyo y todo el respaldo de las demás instituciones, y hacer confianza, aunque haya personas que a lo mejor se encuentran distantes y no ven que ese sea su espacio, respetarlo, amarlo y mimarlo. Participación, liderazgo y libertad. ¿Se anima alguien más a participar? Nos quedan 2 minutos. Bueno, pues muchas gracias por la participación. Buenas noches y hasta mañana a las 4:30 en el altar. En el altar. Literalmente,